Bienvenidos sean todos nuestros participantes. En el día de hoy estaremos fabricando un carrito para transportar cilindros de la mano de nuestros expertos Furious, Mario y Gilbert, quienes a la vez estarán respondiendo todas las dudas que surjan en los comentarios de este Facebook Live. Esperemos unos pocos minutos para dar la bienvenida a nuestros participantes que se conectan y sintonizan desde todos nuestros países hermanos latinoamericanos. Mientras tanto, démosle la bienvenida a los anfitriones, en este caso los expertos Furious, Mario y Gilbert, para que nos introduzcan en breve qué estaremos realizando el día de hoy. Mario y Gilbert, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Antonio, buenas tardes a todos los participantes, a todos los compañeros que se están conectando en estos momentos. Como los comentaba, pues vamos a dar una espera mientras que se acaban de conectar, pero voy a dar como una introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hacer un carro, transportar de cilindros, digamos que eso es muy útil en nuestros talleres o en las personas que tienen esa necesidad, por decirlo de esta manera, pero resaltando que el equipo o la marca Furious es de un trabajo ocasional, es de un trabajo hobbyista. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar sobre la máquina Furious Flex 256, es una máquina que es especializada en el proceso MIG. Hoy vamos a hablar también de qué o qué es el proceso como tal, cómo se debe de usar, cómo se debe parametrizar una máquina, qué son los ciclos de trabajo. Y también nuestro amigo Gilbert nos va a dar la lista de los materiales que necesitamos para elaborar este carro transportador. Por último, pues finalizando, vamos a hacer como la aplicación y vamos a parametrizar la máquina como tal. Recordemos que esto es un proceso semiautomático donde debemos de tener equilibrio como tal de tanto el amperaje y el voltaje de esta máquina. Entonces, pues aquí Gilbert nos va a enseñar esas técnicas de aplicación como tal. Sin dejar a un lado, pues saludar a todas las personas que nos están viendo y de verdad eh, países hermanos como Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, pues prácticamente desde allí tenemos acogida de esas grandes personas. Sin embargo, los dejo acá también con nuestro amigo Gilbert, que también quiere saludar acá en el momento. Creo que sí, Mario, Antonio, muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Bienvenidos una vez más a las capacitaciones de la línea Furious. La línea Furious es el trabajo hobbyista ocasional, como lo mencionó Mario ya, con el fin de que ustedes puedan diseñar, fabricar piezas o accesorios elementales que de una u otra manera pueden servir en el día a día de sus operaciones de soldadura. Hablemos un poco de lo que es la marca Furious. La marca Furious es tecnología 100% europea. Cuenta con una serie de beneficios, como el tema de garantía. Ya Mario nos va a explicar cuál es el tema de garantía. El tema de inventario referente pues, a los componentes electrónicos internos que tiene el producto. Y el servicio postventa. Tenemos el día de hoy pues, una referencia puntual de una máquina multiproceso. Es decir, que es una máquina que nos puede direccionar 4 procesos de soldadura. Tiene 2 especialidades en semiautomático y 2 opcionales en procesos manuales. Entonces es importante que ustedes sepan que tiene una máquina disponible para ejecutar estos 4 procesos de soldadura, no dejando al lado el enfoque o el concepto que tiene esta línea, que es el trabajo hobbyista y ocasional. Es una marca que de otra manera en horas de trabajo está recomendada para responder entre 2, máximo 3 horas. Con cordones que no superen los 20-30 centímetros continuos, respetando algo que es muy importante como el ciclo de trabajo. Actualmente podemos decir que trabajamos muy de la mano con nuestros países hermanos de Latinoamérica. Podemos hablar ya alrededor de 18, 19 países. Queremos obviamente enviar un saludo bien grande a este hermano país que se está uniendo. Estamos en proceso de fusión, como es Panamá. Vamos a tener un mercado bien interesante allá. Queremos invitar a todos estos participantes a que se conecten también, a que participen activamente
nos generen esas inquietudes, esas dudas que tienen referente, porque fíjense en que la marca como tal es una marca muy competitiva en el mercado para ese segmento donde yo puedo tener un taller de carpintería metálica, un taller de reparaciones puntuales, un taller de motos, el mismo segmento automotriz, pues para reparar en el tema de la tonería, de pintura. Entonces, fíjense que es una marca que de otra manera es muy competitiva en el mercado, que las bondades que nos entregan obviamente son presentaciones o ajustes de parámetros reales con sistemas digitales, máquinas netamente inversoras, lo que hacen que sean máquinas livianas, que se puedan manipular, máquinas que oscilan entre los 7 y 15 kilos aproximadamente. Entonces quisimos traer al día de hoy esta referencia como tal, porque es una máquina que se le puede sacar muy buen provecho en cualquiera de los 4 procesos, recordándoles obviamente el tema del ciclo de trabajo y pues el cuidado y el mantenimiento que se le debe hacer. Nosotros siempre recalcamos e inculcamos que en las máquinas inversoras se les debe hacer un mantenimiento previo, porque son máquinas que están expuestas a un campo metal mecánico y a un campo magnético. Esa polución obviamente hace que tenga de una u otra manera contaminación nuestros productos. Entonces es importante que cada uno de nosotros nos hagamos responsables al momento de adquirir estos productos, que necesita ese mantenimiento previo para que la operación del producto sea 100% efectiva. Tener en cuenta obviamente el tema de leer el manual de usuario y todas las recomendaciones que les podamos suministrar. Fíjense que hoy por hoy pues tenemos una de las herramientas que es bien importante, que es el tema de la virtualidad. Todos estos videos o estos tutoriales quedan grabados para que ustedes puedan indagar cada vez que necesiten. En este caso puntual, pues la referencia Furious 256, para que conozcan un poco más de lo que puede hacer este producto y pues que ustedes tengan mucha más información. Además de eso, pues también contamos con el libro de soldadura que está disponible para todos los interesados. Ya Antonio por el interno nos va a indicar de pronto cómo podemos transmitir esta información, cómo se la podemos compartir a ustedes. Es totalmente gratuita, no tiene ningún costo. Al contrario, lo que queremos es entregarles a ustedes información, herramientas, para que al momento que quieran adquirir este producto como tal, ya lleven las bases, los conceptos básicos como tal, para que simplemente se haga una negociación, puedan acceder al producto y obviamente al servicio postventa, que es asistir a sus empresas, a sus talleres, al sitio donde adquieren sus productos y poderles entregar una capacitación más personalizada con el fin de que ustedes generen o aclaren realmente esas dudas que tienen referente al aprovechamiento de este producto como tal. Así que pues esperamos que Antonio nos dé luz verde, esperemos a ver Así es, expertos. que está Este manual. referenciada a la fabricación de un carrito transportador para el cilindro de gas, en este caso puntual, pues para los procesos semiautomáticos, donde de una u otra manera interviene el aprovechamiento de un gas adicional y también para el proceso TIC. Así es, experto. Muchas gracias. Eh, ya estamos recibiendo saludos de nuestros participantes. La mayoría se encuentran en Colombia, en Bogotá, Colombia. También algunos nos saludan desde México. Saludo para México, para esa gente que se está sintonizando, esos operadores interesados en este tipo de soldadores. Recordar que ese manual que nos dice nuestro experto Gilbert, podemos facilitárselos por nuestro chat de Messenger. Si usted quiere que se lo hacemos llegar, es totalmente gratis, es más bien un apoyo para pues las buenas prácticas al ejercer cualquier tipo o proceso de soldadura. También pues estamos para comunicarles toda esta información y decirles que regularmente estamos haciendo estas capacitaciones todos los viernes con el fin de garantizarles o ofrecerles una información bastante significativa para que conozcan toda nuestra línea de herramientas. Puede ser soldadura, puede ser también los compresores, pueden ser cualquier línea de herramientas eléctricas o cualquier producto que a ustedes les interese en nuestro catálogo, las pueden ir viendo en estas capacitaciones. En este caso vamos a focalizarnos más en estos procesos de soldadura y esta buena capacitación y esta, digamos, herramienta como un carrito para no cargar el peso de los cilindros de pronto en nuestros talleres que nos van a facilitar el día de hoy nuestros expertos. También pues vamos a tener aquí en los comentarios
un foro abierto para cualquier pregunta que ustedes quieran aclarar de nuestro equipo inversor o de cualquier otro equipo inversor de nuestro catálogo para favorecerles o para garantizarles que con esta información le saquen el mejor rendimiento a sus equipos. Entonces, no siendo más expertos, ya saben, todos los participantes que están aquí sintonizados pueden preguntarnos por los comentarios y va a ser aclarada esa inquietud. Entonces, pueden empezar, expertos. Listo, Antonio, muchas gracias. Entonces, pues ya tenemos luz verde. Agradecerles nuevamente a todos aquellos que están conectando a través del Facebook con el fin de recibir esta capacitación que, como todas las que venimos entregando, es información constructiva para cada uno de ustedes y para que puedan desempeñar ese trabajo hobbyista y ocasional de manera más eficiente y con niveles muy altos de calidad. Como lo hemos mencionado, entonces simplemente ya tenemos un 80% de adelanto en nuestro prefabricado del carrito transportador de cilindros de gas. Básicamente lo que vamos a hacer es entregarles a ustedes un listado de cuáles son esos accesorios, cuáles son esos materiales que necesitamos para poder fabricar nuestro carrito con nuestra línea, con nuestra marca Furious MIG Flex 256. Entonces, vamos a mirar aquí un momento el tablero, ya lo tengo pues escrito como para que ustedes escriban o tomen apuntes. Básicamente lo que necesitamos son 2 tubos de 1 pulgada de diámetro, calibre 18. Vamos a necesitar 2 metros 66 centímetros aproximadamente. Además de eso vamos a necesitar también un eje, es una varilla de 50 centímetros aproximadamente, una lámina HSE en su espesor de 3 milímetros o 1/8, con medidas rectangulares de 36 por 22 centímetros. Vamos a utilizar o vamos a necesitar también 2 llantas de, puede ser 7, 8 pulgadas aproximadamente, puede ser en su encauchetado a base de neumático o llanta maciza, eso es pues decisión de cada usuario, cada persona que quiera fabricar su carrito. Y vamos a necesitar también 2 platinas HC en 3 milímetros o 1/8 de 1,5 pulgadas de longitudes de 40 centímetros. Entonces, esto lo pueden encontrar obviamente en las ferreterías o en su efecto, como es un trabajo hobbyista ocasional, lo que siempre queremos enfocar en esta línea Furious es reutilizar o reciclar material sobrante de los procesos que ustedes realizan. Entonces, pues digamos que pueden encontrar materiales más cortos, más largos, entonces simplemente es poder cortar, poder soldar, que la reparación o que las aleaciones, reparaciones de soldadura queden pues en aplicaciones muy bien diseñadas, con el fin de que pues cumplamos con la resistencia. Entonces, un carrito que con este tipo de material está diseñado para responder aproximadamente entre un peso de 150 a 200 kilos en muy buenas condiciones de operación y pues que va a servir obviamente para dejar a un lado y evitar que nuestra máquina Furious Flex 256 tenga el peso de una botella en sus dimensiones grandes, una botella de 25 kilos de gas como tal, puede estar pesando entre los 90 a 100 kilos aproximadamente. Entonces, para evitar que la máquina tenga ese peso tan alto, lo queremos compensar con un carro fácil de manipular, sin que ustedes tengan que obligar a que la máquina tenga ese peso determinado. Listo, entonces ya tenemos básicamente el listado de los materiales. Ahora lo que debemos hablar es básicamente de cuáles son esos procesos de soldadura, cuál es la especialidad o cuáles son las especialidades de la máquina como tal, y pues aclarar algunos conceptos muy básicos del proceso. Mientras tanto, experto, también sería bueno recordarles a todos nuestros participantes que en nuestra página oficial furioustools.com pueden encontrar los manuales de este equipo y cualquier otra herramienta de nuestro catálogo para que vean sus características. Obviamente, si quieren también que les sugiramos cuál es nuestro distribuidor autorizado más cercano a su ubicación, nos pueden contactar por Messenger y así le podemos hacer llegar esta información, porque en nuestros distribuidores autorizados siempre atendemos con todo el asesoramiento disponible post-venta. Entonces aquí lo pueden ver, está en pantalla www.furioustools.com y también para que puedan seguirnos y sean parte de nuestra comunidad en este Facebook Live y en nuestra Facebook page como @FuriousTools. Entonces, invitadísimos a que conozcan todas estas herramientas que nosotros queremos siempre brindarles
una calidad excelente a un precio bastante justo. Entonces, ya saben. Listo, Antonio, muchas gracias por el aporte, la invitación para que todos nuestros participantes puedan tener la oportunidad de tener una máquina de dimensiones operativas relativamente grandes. En nuestra marca como tal, Furious, la referencia a la que hemos hablado hoy es nuestra Flex 256. Son referencias autónomas del fabricante como tal. Son máquinas especiales, entonces siempre lo hemos recalcado que nuestros productos de soldadura tienen alguna especialidad en los procesos como tal. Esos procesos de soldadura siempre vamos a hablar del proceso SMAW, del proceso GTAW. Estos dos primeros pues son aplicaciones netamente manuales. Venimos con el proceso GMAW y el proceso FSAW. Para estos dos casos pues son aplicaciones semiautomáticas que de otra manera interviene la parte humana, el talento operativo del soldador como tal, y la parte automática que nos puede entregar el producto, nuestra Furious Flex 256. La especialidad de esta referencia como tal, pues son las aplicaciones semiautomáticas. Ya en la descripción del producto, un poco más detallado, nuestro amigo Mario nos va a indicar cómo se debe programar la máquina, cuál es la polaridad que necesitan estos dos procesos y por qué es importante tener en cuenta dónde se conectan los cables que tienen el producto. Para el proceso GMAW, pues para los que no lo conocen con la sigla como tal, es la misma aplicación que conocemos en el mercado como el proceso MIG o el proceso MAC. Entonces el proceso MIG pues básicamente lo que interviene es un gas inerte. En este caso los gases inertes que encontramos en el mercado es el argón y el helio. Por cuestiones de costo, obviamente el argón es mucho más costoso, entonces optamos por utilizar el argón. Y en el caso del MAC, pues son gases activos. Entonces un gas activo básicamente es el más usado realmente en el campo del proceso. Ese es el CO2 o el dióxido de carbono. A principio o a través de la historia podemos decir que las aplicaciones semiautomáticas tuvieron su incursión en trabajos operativos, en pruebas y errores, a partir del año 1920. Y el proceso como tal, después de que se hicieron esas pruebas, se determinó cuáles eran las características, las ventajas, se empezó a comercializar en 1950. Esa comercialización del proceso realmente se hizo con un gas inerte como el argón y aplicaciones en materiales no ferrosos como el aluminio. Entonces, digamos que hoy por hoy, nosotros, independiente del material, siempre llamamos a nuestro proceso MIG, pero nunca tenemos en cuenta que pues, el principio de la historia de este proceso fue que las aplicaciones se hicieron realmente con un gas inerte como el argón y las aplicaciones se hicieron en aluminio. Entonces, hoy por hoy, independiente si es un acero al carbono, si es un acero inoxidable o si es el mismo aluminio, siempre lo llamamos MIG y por eso es que a nivel mundial se conoce como MIG. Lo llamamos MAC, pues obviamente cuando utilizamos un gas activo como el CO2, en este caso puntual, vamos a utilizar CO2 para generar unas características bien interesantes, como cuáles, que vamos a tener niveles más altos de penetración o de fusión a las piezas, vamos a tener que la característica de este gas es un poco más rendidor, quiero decir más rendidor que aproximadamente una botella de 10, 15, 25 kilos, en una proporción adecuada equivale a kilo de gas por kilo de soldadura, entonces dependiendo de la presentación del cilindro que ustedes vayan a utilizar, así mismo va a tener la durabilidad del carrete de soldadura. En nuestra máquina Furious Flex 256 podemos tener la ventaja de colocar un carrete ya sea de 1 kilo, de 2 kilos o de 5 kilos, dependiendo del material que vayan a utilizar. Entonces fíjense que tenemos una gran versatilidad en nuestro producto. Podemos decir también que para que este proceso pueda cumplir los requerimientos operativos, digamos que esta información es muy generalizada, tanto para las personas que ya conocen el proceso como las personas que hasta ahora quieren incursionar, porque de una u otra manera el aplicar este proceso abarca mucha demanda en el sector automotriz, en la carpintería metálica y otros procesos que de otra manera requieren mucho más rendimiento.
podemos decir que en el caso del proceso GMAW, comparado en su nivel de producción con el proceso SMAW, equivale 3 veces mayor al proceso manual como tal, porque pues aquí tiene un factor bien importante que ayuda a que el rendimiento sea alto y que es la parte automática, lo que genera el sistema de alimentación para que me entregue el alambre de soldadura, y aquí pues lo que viene ya es el talento humano y la parte operativa del soldador como tal. Para que este proceso se pueda hacer efectivo es importante tener los siguientes accesorios. Nuestra fuente de poder, en este caso pues es nuestra máquina inversora. Para eso necesitamos el gas de protección, el gas como tal. Necesitamos obviamente una conexión externa. En el caso puntual de nuestra Flex 256, es una máquina que se puede conectar a 110 voltios, a 220 voltios como tal, 220 monofásico o bifásico como lo quieran llamar. Necesitamos nuestra antorcha para poder transportar el alambre. Necesitamos nuestra pinza portamasa para poder generar el circuito cerrado. Necesitamos nuestro carrete de soldadura. El carrete de soldadura también tiene unas características que ya les voy a explicar. Y obviamente también necesitamos, para poder ejecutar el proceso, el material base. Digamos que estos serían como los elementos básicos que necesitamos para poder desempeñar el proceso o para poner en práctica nuestro proceso GMAW. Vuelvo y lo repito, más conocido como la aplicación MIC-MAC. ¿Listo? Entonces, referente al material base o cuáles son los tipos de soldadura en el proceso GMAW que puede aplicar nuestra Flex 256, pues es importante que ustedes también conozcan la nomenclatura. Nosotros podemos decir con total seguridad que en la Flex podemos realizar aplicaciones de materiales de acero al carbono. El material de acero al carbono es esa perfilería, es esa estructura liviana, esa reparación puntual que encontramos día a día en nuestros talleres, ¿listo? Además de acero al carbono, pues también puede hacer aplicación de aluminio. Puede realizar también la aplicación de acero inoxidable. Digamos que estas son las 3 características y eso es lo que encontramos en mayor demanda en nuestros talleres como tal. Estos 3 tipos de aplicaciones se realizan con el proceso GMAW MIC-MAC. Que es importante tener en cuenta, pues para cada tipo de material hay que identificar el tipo de gas a utilizar. No todos los materiales trabajan con el mismo material, entonces con el mismo gas, perdón. Para el caso del acero inoxidable, a nivel informativo, se necesita una mezcla especial que va a generar unas características operativas bien significativas, como cuáles: estabilidad de arco, porcentaje muy bajo de salpicadura, emisión de rayos ultravioleta e infrarrojos bastante amplio, o sea, va a tener un ángulo de visión bastante alto al momento de soldar, menos concentración de humo y unas características de uniformidad referente al acabado de la soldadura. Entonces, ese porcentaje o ese tipo de mezcla que les estoy recomendando está ahí direccionada en utilizar un 98% de un gas inerte y un 2% de un gas activo. En este caso, pues, el 98% está referenciado al argón y el 2% referenciado al CO2. Con esta mezcla, que es el caso puntual de lo que les acabé de mencionar, donde tenemos esas características bien significativas, en el 98% de argón voy a garantizar que mi soldadura quede con unos excelentes acabados en la presentación, y con el CO2, que es un gas activo y que se caracteriza porque tiene los niveles de penetración que fue lo que les acabé de mencionar, voy a tener ese porcentaje de penetración significativo
Referente a los espesores que yo les mencionaba, aquí como hablamos de acero al carbono, perfilería liviana, reparaciones en espesores delgados, podemos decir que este proceso en nuestra máquina Flex 256 puede oscilar máximo hasta los 3/8 de pulgada, equivalente a los 9 o 10 milímetros de espesor. Entonces digamos que ese sería el rango máximo que podemos utilizar con nuestra Flex Furious 256, que está direccionada para ese segmento jovista y ocasional. Digamos que esas son como las características de esta referencia, que si ustedes están dentro de este rango, pueden adquirir este producto con total confianza, porque tiene muchas bondades, muchas ventajas, que ya en la descripción del producto obviamente vamos a ver lo que es la ficha técnica, las conexiones, cómo se monta el carrete y toda esta información que de una u otra manera nos la va a entregar nuestro amigo Mario. ¿Cómo estamos de audio, Antonio? Por favor. Muy bien, experto. Todo bien. Esta cátedra de procesos de soldadura creo que ha sido bastante útil. Vamos a ver si en los comentarios se animan. Hay que, digamos, comentarles o informarles a los espectadores que esta capacitación es libre de cualquier duda o inquietud que ustedes quieran aclarar. Entonces, si tienen alguna duda que les haya surgido en esta explicación que nos dio nuestro experto, bienvenida es y va a ser bien recibida para poder contestárselas. Entonces, estamos pendientes de los comentarios, experto, mientras animan un poco nuestros espectadores. Claro que sí, Antonio, muchas gracias. Entonces, la información que me falta entregar adicional es, como ya tenemos el material base, cuál es esa nomenclatura y cuál es la referencia del carrete como tal. Ustedes pueden preguntar, oiga, necesito un carrete de acero al carbono, necesito un carrete de acero inoxidable o un carrete de aluminio, pero si no conocen la nomenclatura, no conocen la identificación, pues con dificultad van a poderlo tener, ¿listo? Para el caso del acero al carbono, la referencia del producto es ER70S6. E de electrodo, R de rock, que es a base de un proceso de una varilla como tal. La 70 hace referencia a la resistencia mínima que tiene la tracción al nivel de exigencia más alto que somete la soldadura. En este caso, esto lo multiplicamos por 1000. 70 por 1000, pues son 70.000 libras por pulgada cuadrada. Proviene de un alambre sólido. Y aquí pues tiene unas características químicas y eléctricas de la operación de la soldadura. En este caso, la característica eléctrica que es importante que nosotros tengamos en cuenta cuando adquirimos este producto es que sea corriente directa, polaridad positiva. Eso sería referente al acero al carbono. Para el caso del acero inoxidable, el ala, bueno, antes de continuar con el acero inoxidable, la presentación de este producto que pueden utilizar dentro de nuestra Flex 256 es carrete de 1 kilo, carrete de 5 kilos y los dos diámetros que recomendamos. Diámetros 0.030 equivalente a 8 milímetros y 0.035 equivalente a 9 milímetros. ¿Listo? Eso sería lo que vamos a encontrar y eso es lo estándar, lo convencional que ustedes encuentran en el mercado. Para el acero inoxidable, entonces la referencia básicamente es el Cromarco 308L. Este acero inoxidable, este carrete, pues normalmente viene también en presentación de 1 kilo y 5 kilos. Recomendamos obviamente que por el tema de inventario a nivel Latinoamérica, el que mayor demanda se encuentra en 0.35. Entonces también lo pueden adquirir para poderlo trabajar en nuestra Flex 256. Y el carrete para aluminio, que también es muy comercial, lo pueden encontrar en dos referencias. La referencia 4043, esto es una aleación aluminio-silicio, y la referencia 5356, que es una referencia aluminio-magnesio. Entonces son las dos referencias que vamos a encontrar. Los diámetros que recomendamos también es en mayor demanda, 0.35 para que tenga, digamos, más resistencia al momento de direccionar por la antorcha. Para el caso del aluminio, pues en el caso de nuestra Flex 256, como tiene una antorcha corta, es opcional colocar la guaya del teflón. Pues para los que no conocen, el teflón es una guía que va dentro de la antorcha para poder direccionar alambres tan blandos como el aluminio. Entonces en nuestra Flex 256
puede ser opcional o simplemente se puede trabajar con lo que se entrega a la antorcha, que es una guaya de acero como tal. Entonces, es muy relativo y el poder de adquisición que ustedes puedan tener referente a este producto. Digamos que este es el material de aporte que ustedes pueden utilizar en nuestra Flex 256. En la presentación del aluminio, ustedes siempre van a encontrar son carretes de 1 libra para poder colocar en nuestra máquina y carrete de 2 kilos. Digamos que son los 2 carretes que podemos por presentación acondicionar a la máquina como tal. Entonces, pues esa es la información básica referente al proceso de soldadura. Vamos a pedirle el favor a nuestro amigo y querido compañero Mario que nos dé esas características, esas bondades que tiene el producto para poderle sacar el mejor provecho en las especialidades, que son las aplicaciones semiautomáticas, y cuáles son esas opcionales que podemos hacer, por ejemplo, si colocamos un proceso SMW o si tuviéramos la necesidad de realizar una aplicación en TIC, pero un caso muy puntual. Puntos, cordones no mayores a 2 centímetros. Así que los dejo en compañía de nuestro amigo Mario y disfruten la información. Listo, gracias, hombre Gilbert. Gracias por toda la información, estuvo muy completa, pues prácticamente la descripción del proceso. Entonces, vamos a hablar prácticamente del producto o del equipo Furious Flex 256. Es una marca que es una máquina que cuenta con 250 amperios y un ciclo de trabajo al 60%. Pero entonces, ¿qué podemos hacer con esta máquina? ¿O qué procesos de soldadura nos va a aportar? Es una máquina que, como bien lo mencionaba el compañero, podemos realizar 4 procesos de soldadura. En estos están como tal el proceso MIC, que es el sistema de alimentación continua o microalambre. Podemos trabajar un alambre tubular como lo es un flux core. Podemos trabajar un proceso de electrodo manual revestido o un proceso TIC. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta en esta máquina? Si vamos a usar esta máquina o cómo la podemos conectar, es importante tener claro el tema de las polaridades. Podemos contar que cada equipo de soldadura viene con su polaridad positiva y viene con su polaridad negativa. En este caso, si vamos a trabajar en el proceso semiautomático o en el proceso MIC, es importante que podemos parametrizar la máquina en este selector de proceso. Tenemos para seleccionar el proceso MIC o para seleccionar el proceso de electrodo manual revestido. Es importante que si vamos a utilizar la máquina en el proceso MIC, pues lo vamos a seleccionar o posicionar en este proceso. Tenemos una perilla o un encoder, un pulsador, perdón, que nos está alimentando el alambre. ¿Con qué fin? Cuando estemos alimentando el alambre a través de la antorcha, no vamos a tener el desperdicio de gas cada que estemos pulsando esta antorcha como tal. Entonces, tenemos pues la conexión de la antorcha, conexión tipo euro, pues que hace que sea más versátil, más fácil de conseguir, compatible con más máquinas de este tipo o conexión europea. Entonces acá, lo que les mencionaba anteriormente, en el tema de las polaridades, resulta que el equipo por lo general, ¿sí? Lo vamos a encontrar o cuando lo adquirimos, viene con este cable acá suelto. Resulta que ese cable es el que nos va a ayudar a seleccionar la polaridad del equipo. Entonces, si analizamos la situación de este equipo, aquí no tendría ninguna polaridad. Entonces, la ventaja que tiene este equipo es que yo lo puedo conectar o lo puedo eh, poner a funcionar en una polaridad positiva. Entonces, estoy polarizando la antorcha en su polaridad positiva. Si vamos a trabajar un alambre, digamos que un flux core, un autoprotegido, podemos cambiar este tipo de polaridad a la polaridad negativa. Digamos que esto depende también del fabricante del alambre, pues que nos indica en qué polaridad se debe trabajar la antorcha. Entonces, vemos que es una gran ventaja que tenemos con esta maquinita, sin dejar aparte y resaltar que es una máquina que cuenta o que sirve para un trabajo ocasional o hobbyista. ¿Qué otras características principales tiene esta máquina? Que vemos que los conectores de este son de diámetro 1025. En el mercado se consigue por este conector o DINSE 1025, que hacen pues que sea también fácil de conseguir si se les llega a dañar este accesorio. Esta máquina cuenta con otra característica que se puede conectar a 110 y a 220 voltios.
Pero es importante tener en cuenta o tener claro que si nosotros conectamos esta máquina a 110, ella nos va a dar una capacidad de amperaje. Si queremos la totalidad, que son los 250 amperios de la máquina, debemos de conectarla a los 220 voltios. Acá ya tenemos como tal lo que nos explicaba nuestro amigo Gilbert. Tenemos la opción de montar acá el carrete. Este es un rollo de soldadura, ¿sí? Que es de diámetro, que él ya nos lo explicó, que viene por un alambre 0.35. Un alambre pues que es ideal para este tipo de máquinas donde no requiere tanto amperaje y está diseñado, bueno, o el uso principal de este es para trabajar calibres delgados, calibres finos. No vamos a necesitar tanto amperaje en la máquina, entonces vamos a obtener también un buen ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo, recordemos que es la capacidad que vamos a poder usar la máquina por un determinado tiempo. En este caso, si yo pongo la máquina o configuramos la máquina a su máximo amperaje, pues la máquina me va a dar la opción de trabajar de una manera continua por 6 minutos. Si yo quiero trabajar la máquina, digamos que un 100%, debo de trabajarla por debajo de 200 amperios para obtener un mayor ciclo de trabajo. Acá tenemos el sistema de alimentación de la máquina, ¿sí? Que se llaman rodillos o guía de alambre, donde acá debemos de saber o tener presente que que el diámetro del alambre sea acorde al diámetro del rodillo. Vamos a soltar acá para que todos puedan ver cómo es que vienen realmente los rodillos. Esto viene en una ranura en V, ¿sí? La idea es que viene con una guía de 1.0 que equivale a un alambre, a ese alambre .40 y un alambre 0.8 que equivale a un punto 30, perdón. Entonces, esta es la guía. Digamos que para este alambre .35 lo podemos trabajar en la guía 0.8, que es la de menor diámetro. Si la conectamos, si la conectamos en un diámetro o en una guía más grande, pues, ¿qué va a suceder? Que esta o el alambre se va a deslizar y no va a viajar efectivamente por la antorcha y vamos a presentar vamos a presentar inconvenientes con esto. Entonces, ajustamos normalmente, no se recomienda apretar tanto los rodillos porque pues no es necesario. Y acá nos da una tensión. Esta tensión nos sirve que vamos a prensar como tal el rodillo superior y el rodillo de arrastre. No podemos apretar tanto estos rodillos porque si se ajustan demasiado a este tipo de alambre se le va a caer el recubrimiento. Recordemos que este recubrimiento es para mejorar la conductividad de la corriente cuando estemos generando ese cortocircuito o estemos haciendo la aplicación. Entonces, esto acá se recomienda tener una presión leve. Sí, ahorita le pedimos el favor a nuestro amigo Gilbert que nos demuestre cómo es que se debe calibrar desde la punta. Pues hay que tener cuidado, pero es la opción. No vamos o no tengamos inconvenientes con lo que les acabo de decir, que es dañarle el revestimiento a la lámpara. También podemos trabajar con un carrete de máximo 15 kilos. Es un carretico de 5 kilos. Pues, tiene el espacio ideal para esto. Esa es la aplicación o esa es la descripción del producto, donde también es importante tener claro las fichas técnicas. Vamos a ubicarlo acá atrás. Todos los equipos de soldar deben de contar con una ficha técnica, donde en la ficha técnica nos están explicando, nos están dando la información, qué tipo de voltaje, qué tipo de consumo es el que tiene la máquina, ciclos de trabajo. Entonces, es muy sencillo. Recordemos que eso es fundamental tenerlo presente. Acá nos está indicando qué tipo de conexión podemos usar en la máquina, sea a 110 o a 220 voltios. Tenemos algo también que es importante, que es el voltaje en vacío. El voltaje en vacío es el que me determina cuando vamos a trabajar en electrodo manual revestido, qué tipo de electrodos puedo usar. En este caso, es una máquina que podemos usar electrodos como un 6013, un 7018, un electrodo de acero inoxidable, un electrodo de níquel 100 y entre otros. Pero hay que tener en
pues claro que no nos va a trabajar efectivamente un electrodo como un 6010 o un electrodo celulósico. Eso nos quiere decir el voltaje en vacío. Cuando requerimos o necesitamos trabajar este tipo de electrodos celulósicos, este valor o este voltaje en vacío se recomienda que sea superior a los 72 voltios en vacío para tener eh, una mayor estabilidad de arco con ese tipo de electrodos. Acá también podemos identificar que si lo trabajamos a 220 voltios, la máquina nos va a generar 250 amperios a 220 voltios. Si lo conectamos a 110 voltios, la máquina solo nos va a generar 140 amperios. Entonces es importante siempre revisar la ficha técnica de las máquinas para evitar de pronto malas conexiones o tener la información correcta antes de empezar cualquier trabajo como tal. Es una máquina también que cuenta con, con llanticas como tal, viene su dispositivo para montar su cilindro pequeño para poder que sea más fácil el transporte de esto. Una máquina que está pesando alrededor de 22 kilogramos en vacío, sin rollo de alambre. Y pues la verdad es una maquinita que gusta mucho para este tipo de trabajo. Entonces acá ya lo vamos a usar con 220 voltios. Es importante tener en cuenta también, vamos a conectarlo, vamos a mostrar acá, por favor, que la máquina nos va a mostrar ambos parámetros. Va a mostrar que es el amperaje, para que lo tengamos presente, es el que está relacionado con la velocidad del alambre como tal. Es qué tanto alambre quiero que salga o que quede depositado en el mat base. Y el voltaje es con la intensidad o con la potencia o con la fuerza que yo voy a poder fundir ese alambre efectivamente. Si yo no tengo estos dos parámetros o si no tengo un equilibrio entre ambos, pues la máquina va a presentar como una deficiencia o no me va a trabajar de una manera efectiva. Entonces acá pues nos está marcando, como está en vacío quiere decir que no estamos soldando, pero si yo quiero ver estos o quiero parametrizar la máquina de una manera más efectiva, debo empezar a hacer la aplicación y acá nos va a mostrar ya el amperaje, lo que yo estoy usando. Es importante también cuando vamos a configurar el sistema o la alimentación del gas, en este caso tenemos una botella de CO2 con un regulador, con un flujómetro, algunas personas le dicen, pues acá. Es una máquina, es un cilindro, perdón, que cuenta eh, con libras de presión. Entonces, es importante que cuando vamos a trabajar en un espacio cerrado, como estamos acá, pues que lo podemos trabajar en litros por minuto, que no me supere los 20. Si nosotros excedemos este flujo o esta salida de gas, el mismo gas se puede encargar de ayudarnos a generar porosidades. Y recordemos que la porosidad en la soldadura pues no se acepta como tal. Entonces, es importante graduarlo efectivamente y ya podemos hacer la aplicación como tal. Acá ya Gilbert nos va a enseñar cómo hacer o cómo va a hacer la aplicación en este dispositivo. Expertos, surgió una pregunta en los comentarios y es si el ¿Sí? operador no tiene posibilidad de conectar a 220 su equipo, ¿qué recomendaciones le daría usted para que si tiene una toma de 110 alcance por lo menos a acercarse a su mayor capacidad? ¿Qué recomendaciones hay en ese contexto? Listo, Antonio. Y a darle respuesta al compañero que hizo esa pregunta que es importante. Es importante seleccionar el tipo de alambre o el diámetro del alambre que vamos a usar. En este caso, pues hablamos que teníamos este consumible de 0.35. Ese es el diámetro o el espesor que va a tener este alambre, donde va a requerir un amperaje y un voltaje como tal. Si vamos a trabajar en este voltaje que son 110, pues la máquina tiene la capacidad de generarnos unos 140 amperios. Es importante o es recomendable pues que ya tenga
un alambre de menor diámetro. En este caso, sería bueno que tratara de conseguir un alambre de 0.30, que es el alambre de menor, pues no va a requerir tantos amperaje, no va a requerir tanto amperaje ni tanto voltaje. Entonces acá la máquina va a trabajar de una manera más eficiente y un mayor ciclo de trabajo. Ok, muchísimas gracias, experto. Listo, entonces acá ya vamos a hacer, Gilbert va a hacer la aplicación. Recordemos que vamos a parametrizar la máquina, ¿sí? Recordemos que ahí se polarizó prácticamente la antorcha, está en su polaridad positiva, y la masa o la tierra, que algunas personas le dicen tierra, está en su polaridad negativa. Si requerimos o queremos hacer un proceso como el TIC, acá sí debo cambiar la polaridad, o debo tener en cuenta que la antorcha del proceso o la antorcha de TIC va a la polaridad positiva, ¿sí? Perdón, a la polaridad negativa, y la masa pasa a la polaridad positiva. Esto por temas digamos que concentración de calor que vamos a obtener en la masa. Entonces ahí ya está haciendo la aplicación, está utilizando alrededor de 90 amperios con 18 volts. Esa es la configuración de la máquina para trabajar un alambre de calibre o de diámetro 0.35. Antonio, ¿hay alguna otra pregunta que de pronto surja? Sí, nuestro participante Fernando Alberto Tequia Ríos nos pregunta, ¿qué pasaría si no se tiene el regulador? Bueno, digamos que ese accesorio, ese dispositivo es fundamental tener, ya que si no tenemos el regulador, no tengo cómo regular la presión de gas, no tengo cómo entregarlo como tal al equipo, ya que esto ya acabamos acá la aplicación, Gilbert acá la aplicación, y vamos a volver a enfocar el regulador. Digamos que es como el acople de la manguera de agua. Si no tengo un acople, pues no tengo cómo conectarlo a la llave, ¿sí? Entonces ya vamos a ver ese regulador, ¿no? Cómo va conectado al cilindro de gas. Es importante también, en el caso de Furious, el equipo cuenta con Experto, se cortó sí, su explicación para sí, que por favor pueda repetir. listo, gracias Antonio. Listo. Les estaba comentando que la marca Furious, en el caso de los equipos de soldadura, cuentan con un año de garantía. Este año de garantía, pues, por defectos o por desperfectos de fábrica. Entonces acá lo pueden llevar con su factura de compra, desde la fecha que lo compraron, a un centro de servicio autorizado para que le hagan la inspección. Recordemos que si está dentro de la política de garantía, no genera ningún costo como tal. Entonces, por eso es importante que conserven siempre las facturas de compra para evitar, digamos que, algunos inconvenientes como tal. Experto, también nos preguntan si nosotros manejamos en nuestro catálogo los reguladores. Bueno, digamos que en la marca Furious no viene como tal los reguladores. Nosotros no vendemos, o en el catálogo como tal no están los reguladores. Eso los pueden conseguir de pronto pues en un distribuidor también eh, especializado en esto. De pronto los tipos de gases, pues ahí por lo general se puede conseguir. Es importante también recordarles nuevamente a los espectadores que pueden consultar todas nuestras líneas de herramientas en nuestra página oficial www.furioustools.com, en donde podrán encontrar las fichas técnicas y manuales de todas nuestras herramientas. Es importante que pues las consulten debido a que puede que esto le haga favorecerle en su elección para garantizar de que esa herramienta es correcta
para su oficio o su trabajo. Aquí pueden verla en la pantalla www.furioustools.com y también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook como @furioustools, en donde encontrarán información de nuestros lanzamientos, nuestras primicias y de pronto también nuestros distribuidores. Si necesitan que les favorezcamos la ubicación de nuestro distribuidor más cercano a su ubicación o en su país, también pueden pues, preguntarnos por nuestro chat de Messenger y con mucho gusto le hacemos llegar esa información. Listo. Bueno, Antonio, acá quería, pues, como lo mencioné anteriormente, acá tenemos el ejemplo del regulador, porque es importante tener este dispositivo o este accesorio. Digamos que esta rosca o este dispositivo como tal es el que va conectado al cilindro. Recordemos que yo dije algo clave, el cilindro viene con unas libras, pues, dentro de este como tal, que es el producto, y no voy a poder regular. Lo que hace este accesorio es regularme esa presión de salida, de entrada, perdón, al regulador o al flujómetro, pero también me va a dar la opción de regular la salida. Recordemos que si yo tengo mucho flujo de gas, pues este también me va a generar porosidades en este. Tiene una capacidad más o menos, o dice que 4000 PSI, pero los cilindros por lo general, en el caso de una mezcla viene o de un gas argón, vienen alrededor de unos 2100 PSI. Y el CO2 es un gas totalmente distinto que trabaja o vienen es por pesos. En este caso estamos hablando que en el CO2 está oscilando la presión o los PSI entre 900 y 1000 PSI. Entonces, por eso es la importancia de usar un regulador para realizar el proceso semiautomático MIC-MAC. Entonces, acá ya Gilbert nos va a hacer la indicación de la aplicación que hizo, pues, que hizo prácticamente la aplicación de soldadura de una manera continua. También se puede hacer por punteo. Esa es la ventaja que tenemos de trabajar el proceso semiautomático o el proceso MIC-MAC. Claro que sí, Mario. Pues básicamente lo que hicimos fue realizar cordones no mayores a 8 o 10 centímetros, donde manejamos dos técnicas de aplicación, la técnica de arrastre, la técnica de empuje. Ténganlo presente que la técnica de arrastre es cuando yo hago aplicaciones desde mi lado izquierdo hacia mi lado derecho, garantizando muchos niveles de penetración bastante altos. Y cuando lo hago, inicio mi arco desde la posición derecha hacia mi posición izquierda, el acabado, pues básicamente me va a generar son niveles de presentación. La otra técnica que utilicé en este ejercicio, como es un espesor de calibres delgado, es la técnica de gatilleo, encender y apagar la máquina constantemente, genera que, en resumidas cuentas, la operación, el resultado de un cordón de soldadura que aparentemente fue punteado, tiene características muy similares a como si se hubiera realizado una operación continua o un cordón continuo sin tener ninguna parada. Entonces, digamos que estos son los ejercicios operativos que ustedes pueden poner en práctica con nuestra Flex 256 para ese trabajo jovista, para ese trabajo ocasional, donde de una otra manera estos dispositivos son esenciales para poner y sacarle mejor provecho a la manipulación, al transporte de las herramientas que se necesitan para la operación de la soldadura. No sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, Antonio, con nuestro producto. Experto, nuestros participantes están un poco tímidos el día de hoy. En realidad vamos a incentivarlos un poco a que aclaren todas sus inquietudes debido a que esta capacitación es indispensable para brindarles esta información y para que puedan sacar el mejor rendimiento a este equipo. Vamos a darles unos minutos a ver si algún otro participante quiere aclarar una inquietud. Le vamos a dar las gracias también a Fernando Alberto por su participación, debido a que ha generado gran número de preguntas. En este sentido de los cordones y la técnica de aplicación, experto, ¿qué otra técnica se puede llevar a cabo para este tipo de ejercicio? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. La idea es que en el campo de la soldadura, en las aplicaciones semiautomáticas, tenemos un gran número de técnicas de aplicación. En este caso podemos hablar que todo es relativo dependiendo la posición de soldadura. Las posiciones de soldadura que encontramos en cada proceso de soldadura son posición plana, posición horizontal,
las posiciones verticales donde aparece la progresión ascendente y la progresión descendente y la posición sobre cabeza. Para cada posición de soldadura se debe familiarizar o identificar alguna técnica de aplicación puntual con el fin de que las soldaduras tengan unas características bien interesantes en cuanto a su presentación. La técnica de arrastre y la técnica de empuje son mandatorias para las posiciones de soldadura, garantizando, vuelvo y lo repito, en la técnica de arrastre niveles más altos de penetración y la técnica de empuje garantizando niveles muy altos de presentación. Como en este caso tenemos una pieza que de otra manera no supera los 3 milímetros de espesor, podemos decir que la mejor opción sería la técnica de empuje garantizando que la soldadura no tenga mucho volumen, al contrario, se pueda expandir con las variables o los parámetros que nos indicó nuestro amigo Mario en cuanto a amperaje y voltaje, y la técnica de empuje es la adecuada para el tema de la carpintería metálica, de la perfilería liviana, donde de otra manera no necesitamos niveles de penetración muy altos porque la concentración de calor, el nivel de temperatura que oscila aproximadamente entre los 3000 a los 6000 grados Celsius, garantiza ese nivel de penetración que necesitamos. Entonces, básicamente es técnica de arrastre y técnica de empuje la que manejamos, y las técnicas de aplicación para darle la forma a la soldadura sí es de libertad para cada usuario, para cada soldado. Experto, y una última pregunta, ¿por qué en este tipo de cordones o este tipo de proceso no se ve tanto exceso de metal al terminar el cordón? Digamos que es muy importante tener en claro que en las aplicaciones semiautomáticas hay variables esenciales que, siendo un poco más compleja la información en la calificación de un procedimiento o de un soldador, son variables que se necesitan para poder modificar esa cantidad de soldadura versus el espesor del material base. Entonces, esas variables que debemos tener en cuenta básicamente están referenciadas al voltaje. Entonces, la unidad de voltaje me garantiza el nivel de volumen que yo quiero, qué tan angosto y qué tan ancho quiero que me quede mi cordón de soldadura. Y el amperaje, que en la aplicación semiautomática equivale a la salida de alambre, garantizo los niveles de penetración. Si yo tengo en cuenta esas dos variables, voltaje versus amperaje, mis cordones de soldadura no van a tener ese volumen tan grande de soldadura y obviamente va a ser muy desproporcionado referente a un espesor de material. Entonces, los tamaños de soldadura siempre se van a recomendar dependiendo del espesor de material. ¿Y cómo se logra eso? Con un ajuste de voltaje y un ajuste de amperaje, que es la misma salida de alambre. Listo, experto, muchísimas gracias. Y bueno, ya que se animó otra vez nuestro participante Fernando Alberto, vamos a contestar esta última para dar conclusión a esta capacitación. Nos pregunta, ¿qué distancia es la adecuada del final de la tubera a la punta de la antorcha? Claro que sí, nuestro querido Fernando, normalmente es una variable esencial también, se llama el step out, es la longitud que tiene, como lo mencionaba él, el momento de acabar la soldadura, la longitud que tiene la salida del alambre a la punta de contacto. Podemos decir que por norma, o sea, esto está establecido, no quiero decir que me lo estoy inventando yo, por la Sociedad Americana de Soldadura, la habilidad que debe mantener el soldador desde la distancia de la punta de contacto al material base debe tener un rango aproximadamente de 6 a 12 milímetros de distancia, que es muy importante tener en cuenta la posición de soldadura y las técnicas que están aplicando. Digamos que eso sería la recomendación por norma. Sin embargo, pues hay otras variables que hay que tener en cuenta cuando tenemos que hacer aplicaciones donde la soldadura donde la antorcha, por su posición ergonómica, no puede entrar a realizar esas aplicaciones de soldadura. Entonces ya viene, obviamente, el tema de longitud un poco más amplio. Pero en resumidas cuentas, la mejor recomendación es entre 6 y 12 milímetros el stick out. Ok, muchísimas gracias por esa aclaración. No siendo más, le damos muchas gracias a todos los participantes que se han quedado o han permanecido a esta instancia. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra Facebook page, por la cual están viendo este Facebook Live, que es @toolstore en Facebook, y también pueden remitirse a nuestra página oficial www.furiostools.com, en donde pueden adquirir todos los manuales de todas nuestras herramientas, tanto de línea de soldadura como de línea de herramienta eléctrica. Tenemos soldadores, tenemos compresores, y pueden ver todas estas primicias de lanzamientos en esta página.
también en nuestro perfil de Facebook, y así pueden enterarse también de nuestras próximas capacitaciones que regularmente las estamos haciendo todos los viernes con estos expertos que los asesoran y le brindan toda esta información para que puedan sacarle mejor rendimiento a sus equipos. Entonces, no siendo más expertos, les brindo la palabra para que puedan despedirse de todo su público y de todos los espectadores que están hasta este punto. Claro que sí, Antonio. Agradecerle nuevamente a todos nuestros participantes, en especial un participante que quiso tener el producto aquí de manera física, nuestro querido amigo Manuel Osorio. Es uno de nuestros clientes y usuarios que tiene esta referencia, quiso que las pusiéramos acá ante todos ustedes y que él de una otra manera puede dar fe o buen testimonio de la productividad que puede tener una máquina de estas y que obviamente está disponible para que ustedes puedan tener este producto con todas las características, con todas las bondades, con todos los beneficios que les entregamos en esta línea o en esta marca como tal, donde podemos incursionar con máquinas desde lector revestido, aplicaciones semiautomáticas y TIC. Así que pues muchas gracias y Mario, te cedo la palabra.